Hola Omar. Hola Omar, ¿cómo estás? Dale Hernán, dame unos minutitos, por favor. Ya estás al vivo, ya están al vivo. Sí, Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por permitirnos este sábado compartir con nosotros en una jornada que obviamente es democrática. Pero antes de iniciar de lleno en nuestro diálogo, permítame preguntarte a vos que estás en las redes, que estás con tu celular, en tu computadora, estás en cualquier lugar del mundo, pero particularmente en Bolivia, permítame preguntarme, ¿qué es democracia? ¿Cómo sientes, cómo vives la democracia? Pues bien, Bolivia tiene un sistema democrático desde 1982 de forma ininterrumpida, permanente. Y la democracia es respeto. La democracia es la diversidad de opiniones que tenemos. La democracia es elegir y ser elegido. La democracia son los derechos humanos. La democracia son los valores, son los principios que nos permiten justamente a todos caminar en un proceso de una Bolivia inclusiva, una Bolivia de respeto, de diversidades, una Bolivia donde construyamos, sin duda alguna, con esfuerzo, con, con las opiniones, con ese cariño que tenemos y fundamentalmente con el respeto entre todos nosotros. Y en este caminar nos hemos permitido cada sábado abrir un espacio dossier donde nos escuchemos, donde tengamos la capacidad de forma conjunta escucharnos el uno frente al otro, sin agredirnos, sin insultarnos, que probablemente eso nos hace mucha falta en este país y lo vamos a demostrar posteriormente cuando abrimos el post, cuando abrimos, anunciamos que tenemos una importante visita, obviamente aprovechando la tecnología, las redes sociales, una importante visita de una persona que es firme en sus convicciones, que cuando opina genera un turbión de opiniones contrarias o a favor, que cuando sostiene algo, pues genera pasiones, genera odios, genera amores, genera todo, ¿verdad? Porque su opinión vale, porque se ha construido de a poco una figura, un nombre, se ha construido una presencia a nivel nacional. Y cuando ocurre algo, todo el mundo dice, ¿y qué va a decir María? Cuando pasa algo, ¿dónde están las mujeres creando? Se pregunta la gente. Pues ya lo dije. Gracias, María Galindo. Ella es de la líder de Mujeres Creando, que aceptó a dialogar. Ella está en La Paz, nosotros acá en Santa Cruz, a dialogar a través de la página de Dossier. La están abierta para que usted pueda consultar, preguntar lo que obviamente con argumentos podemos afirmar una opinión. Gracias, María Galindo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas noches. ¿qué tal, Hernán? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Una pequeñísima corrección. En Mujeres Creando, hace muchos años, desde un inicio, no creemos en la palabra líder. La Muy palabra bien. líder es una palabra que viene de la psicología estructuralista norteamericana, que no admite o que ha insuflado la idea de que las colectividades no pueden trabajar bajo un modelo cooperativo, sino que tienen que trabajar bajo un modelo de liderazgo vertical único. Pues es una visión muy patriarcal. Yo pertenezco a Mujeres Creando. Muchas de las cosas que hago las hago en colectivo. Yo Colectivo. creo en la fuerza colectiva y otras cosas que las hago a título muy personal e individual. Entonces aquí estoy charlando como María Galindo contigo y las integrantes de Mujeres Creando somos eso, integrantes y nada más. Muy bien, precisa la aclaración. Le agradezco mucho, María, por esa aclaración, sin duda alguna importante. Bueno, María Galindo, si bien está como María Galindo antes que Mujeres Creando, pero para que la gente entienda, conozca qué es Mujeres Creando, a qué se dedica Mujeres Creando. Mira, Mujeres Creando es una organización feminista
no es un partido político, no es una ONG, no es una iglesia, es un movimiento social que no tiene 2 días, sino que hemos construido en 1992. O sea que al 2022 vamos a cumplir creo que 30 años o algo así, o 20 y pico, en fin, yo he perdido las cuentas. Entonces, Mujeres Creando es una organización de carácter feminista, pero eso no significa que porque somos feministas lo que hemos hecho es adscribirnos a una visión feminista europea y transportarla a esta parte del mundo de manera, digamos, como una especie de copia o algo así, sino que Mujeres Creando es una organización que ha tenido desde el momento fundacional y por supuesto a lo largo de todos los años la capacidad de formular un pensamiento propio y una forma, una metodología de trabajo. Hay una frase que nos resume muy bien que dice indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, porque Mujeres Creando no es un grupo de mujeres blancas, flacas, universitarias o profesionales que entienden el feminismo como un pasatiempo. El feminismo es una vertiente muy importante de lucha para repensar el planeta entero, las sociedades y todas las relaciones sociales. Mujeres Creando nunca ha concebido el feminismo como la lucha por los derechos para las mujeres, sino como un proyecto de cambio social, que es algo muy diferente. Un proyecto Por otro radical lado, de cambio, Mujeres ¿verdad? Cambio Creando radical. Por otro lado, Mujeres Creando tampoco es que se ocupa únicamente de formular sueños, utopías, teorías, categorías de análisis, sino que nosotras traducimos todo ese pensamiento en lo que llamamos política concreta, que quiere decir que producimos un feminismo que lo puedes tocar, lo puedes besar, lo puedes utilizar, lo puedes sentir en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, Mujeres Creando se dedica a producir justicia. No es que nosotras tenemos un consultorio jurídico gratuito para mujeres. Esas son tonterías y ese es el enfoque estúpido que han traído las ONGs a este país. Nosotras nos dedicamos a producir justicia con una metodología de trabajo muy propia y multidisciplinaria. Atendemos 2,000 mujeres en La Paz al año y atendemos otras cientos en la ciudad de Santa Cruz. Al mismo tiempo, Mujeres Creando combina el trabajo manual, el trabajo intelectual y el trabajo creativo, no como 3 trabajos distintos, sino como 3 partes de un mismo trabajo que ha sido dividido y jerarquizado por el capitalismo y por el patriarcado. Entonces, es tan político servir una taza de café en una de nuestras casas como salir a pintar un graffiti, como llevar adelante un programa de radio o como resolver un tema de asistencia familiar. Entonces, yo creo que a esta altura Mujeres Creando incluso es un fenómeno cultural de la sociedad boliviana. Mujeres Creando también es una referencia de rebeldía muy importante para las mujeres más jóvenes y para los y las rebeldes en general en la sociedad. Y así podríamos ir desglosando. Creo que Mujeres Creando tiene muchos ángulos. Mujeres Creando también podría ser un grupo sedicioso no violento, porque nosotras creemos en el deseo y en la capacidad de trabajar sobre un lugar que se llama la ilegalidad. Y hemos cometido una serie de acciones a lo largo de toda nuestra vida que tienen que ver con una visión sediciosa del Estado. De ya nuestra visión de las mujeres en la sociedad boliviana es una visión sediciosa del Estado. Al Estado hay que romperlo, al Estado hay que dinamitarlo en términos de estructura, no en términos de agarrar una dinamita y metérsela al Ministerio de Gobierno. Y entonces, Mujeres Creando en ese sentido también es una guerrilla no violenta urbana. Dígame, esos 30 años de trayectoria, de historia de Mujeres Creando, ¿cómo ha logrado incidir en la sociedad boliviana en una evaluación que usted puede hacer? Que sin duda alguna, repito, su accionar divide aguas, ¿no? Pero fundamentalmente ha caminado por una ruta de generar reacciones, de generar acciones integrales,
de hacer algo, obviamente, no solamente por las mujeres, evidentemente, sino el conjunto de una sociedad, de revolucionar a esa sociedad como usted plantea. Bueno, esa pregunta entiendo que me la estás haciendo, Hernán, con mucho respeto y con mucho cariño, pero hay mucha gente que nos la hace. ¿Y ustedes para qué sirven? ¿Y ustedes qué han logrado? 30 años es una vida. Por ejemplo, en el caso Sin mío, duda es alguna, una vida. sin duda alguna. Y Mucho yo más posible. respondo muy irónicamente y digo, no hemos logrado nada, nosotras pertenecemos al fracaso. ¿En No, qué sentido? En el sentido de que nosotras concebimos la lucha como una forma de vida, es un proceso. no como un camino para lograr no sé qué. Sí, sí. Ese también es un pensamiento de las ONGs y también es un pensamiento tremendamente capitalista y neoliberal. Tienes que tener éxito, tienes que lograr nada, algo. Bueno, no hemos logrado nada. Hemos logrado ser felices, hemos logrado organizarnos, hemos logrado respetarnos, hemos logrado que no nos partan, hemos logrado subsistir, hemos logrado expresarnos, hemos logrado celebrar nuestras vidas, hemos logrado desobedecer cotidianamente a lo largo de una cadena muy larga de años. Y esto me parece muy importante. Entonces, en ese sentido, yo prefiero medir los logros de mujeres creando en términos de fracaso. Yo quiero dejar claro, porque en la sociedad boliviana eso se está eliminando. Hay luchas que son infinitas. Hay luchas que son infinitas. Que la sola lucha en sí misma tiene sentido por sí misma. Y la lucha de mujeres creando es una lucha infinita que tiene sentido por sí misma. Claro, claro, sí, entiendo. No, entiendo perfectamente. No le hice la pregunta con una acción que probablemente escucha usted pero de forma permanente. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo? Etcétera, etcétera. De una manera, ¿no? Sino en ese proceso que yo comparto con usted. Toda lucha en tema de derechos humanos, todo proceso, obviamente, si bien es inacabable, no inacabable, sino es permanente, implica una serie de esfuerzos, de lucha, de lágrimas, de alegría, etcétera, y también de fracaso, sin duda alguna, y también de logros importantes. En ese ámbito, María, yo obviamente he estado de cerca con el tema de la violencia hacia la mujer, si bien no es el tema central que Mujeres Creando está generando acciones hacia ese objetivo, pero la anterior pregunta me remito es porque siempre la gente pregunta, ¿dónde está Mujeres Creando? O cuando hay un grafite, cuando hay una acción de Mujeres Creando, repercute, tiene acción mediática y acción ciudadana. Entonces, eso implica una incidencia, ¿verdad?, en la conciencia colectiva. Eso implica, ¿verdad?, una acción de tocar la conciencia de la sociedad y de las autoridades. Eso, obviamente, creo que no es un fracaso, sino que es una acción concreta que Mujeres Creando nos impulsa a creer en esta institución y nos impulsa también a cuestionar a esta institución desde otro ángulo de vista, desde el status quo, que siempre está pendiente y que siempre está criticando, cuestionando, y luego le voy a mostrar un poco con las acciones en el Face que se han generado con más de 300, imagínense usted, de reacciones de personas a favor y en contra de María Galindo y Mujeres Creando. Entonces, a eso me refería un poco de una acción colectiva que incide, María. O sea, un post de usted, un grafiti que está en la Palacio de Gobierno, en cualquier calle, es tema común en la sociedad, en la familia, en el grupo de reuniones de lo que ustedes hacen. Y eso Así obviamente es. es incidir, eso es una acción. Totalmente de acuerdo. Lo único que discrepo con usted cuando dice en la conciencia de las autoridades, yo estoy convencida que las autoridades no tienen conciencia. Carecen del elemento principal para ser tales. No tienen conciencia. En 30 años de accionar feminista, nosotras nunca nos hemos parcializado con los de arriba. Siempre nos hemos parcializado con una mujer violada, con una mujer asesinada, con una mujer encarcelada injustamente, con una mujer despedida de su trabajo, con una mujer que sufre alguna forma de avasallamiento. Nunca me he cruzado, nunca me he cruzado con una autoridad consciente en este país. Quiero dejar eso clarísimo. Nunca. María, y en este proceso de la lucha contra, precisando la charla en una pregunta y también una preocupación,
En este proceso, esta lucha contra la violencia hacia la mujer, ustedes que tienen más de 2000 casos en La Paz, en Santa Cruz también otro tanto, una ley que obviamente está en vigencia, que todo el mundo la arenga, que es una es la ley, creo yo, la 348, que ha generado más talleres, más reuniones, más acciones institucionales, pero usted es consciente también que en la realidad hay una realidad demasiado permanente y que obviamente nos convoca a algunas acciones y también a la reflexión que es los hechos de violencia hacia la mujer. ¿Por qué se da esta figura? Más allá que obviamente decimos que somos sociedad machista, somos una sociedad violenta, pero ¿qué está fallando, María, para que seamos violentos hacia la mujer en todos los ámbitos? En el hogar, en el trabajo, en las calles, Mire, etcétera, ¿no? en todo lado. Mira, Hernán, yo quiero decir varias cosas sobre lo que me está preguntando. Lo primero, cuando estaban diseñando la ley 348, nosotras le hemos pedido de rodillas, a Gabriela Montaño que nos permita participar. Porque nosotras no participamos desde un escritorio, sino desde los hechos, desde las acciones concretas. Y además, si no puede ver a María Galindo, no importa. Nosotras somos un equipo y tenemos un equipo multidisciplinario de primera calidad. No les ha dado la gana. En la ley 348 hay más de 24 errores. Hay más de 24 errores. Cuando ya le iban a promulgar, a Eugenio Rojas, que era en esas veces presidente del Senado, le hemos rogado también, por favor, escúchennos. Si quieren, se apropian de las correcciones, pero no lo hagan mal. No lo hagan mal. No les ha dado la gana por llevarse el mérito de la ley 348, por pagar jugosas platas a Lupe Pérez y otras corruptas de ONGs de Santa Cruz. No les ha dado la gana por arrogancia y han promulgado una ley que está llena de errores. Una ley que agarra todos los... El error principal es el siguiente. ¿Ya? Agarra todos los casos de violencia machista y los lleva a la justicia penal. La justicia penal, no, es que la justicia penal es la más cara, es la más retardataria. Tú necesitas que te represente un abogado o una abogada y es posible que inicies un proceso de 4, de 5, de 6 años en el que no saques nada. Lo han hecho porque son negligentes y yo estoy indignada por eso. Pero yo quiero decirles a las mujeres y quiero decirle a usted, Hernán, que la lucha contra la violencia machista, las mujeres bolivianas la estamos ganando. ¿Cómo? ¿Qué te has fumado, María? ¿Qué piensas? Sí, la estamos ganando. Y voy a dejar claro por qué. Las mujeres bolivianas estamos haciendo colapsar todas las comisarías de policía rurales y urbanas, todos los juzgados de familia rurales y urbanos y todos los juzgados penales y todos los institutos de investigaciones forenses están colapsados de decenas y decenas de mujeres anónimas que dicen, no quiero vivir más con este señor. Eso es un nivel de conciencia masiva que a las mujeres nos va a costar así poquito convertir en una conciencia histórica. Todavía es una conciencia individual, donde cada mujer se siente muy sola, pero nos falta muy, muy poco para que esa conciencia individual personal se convierta en una conciencia colectiva que va a ser la fuerza transformadora de la sociedad boliviana más importante. Ahora, ¿qué está pasando? Déjenme terminar estito más. ¿Qué está pasando entre tanto en los hombres? Los hombres están extraviados, no están encontrando su lugar. Siguen jugando a quién es el más fuerte, siguen jugando a quién es el más macho, siguen jugando a violar colectivamente a una mujer, siguen jugando a no hablar y a interlocutar con una mujer como con una hermana, como con una amiga, como con una otra en términos horizontales. Siguen jugando
a que la emancipación, la liberación de las mujeres se puede frenar por la vía de un castigo. Y, por ejemplo, Camacho, Fernando Camacho, o Chi, son la representación de eso. Ellos están ofreciendo como propuesta electoral Un ministerio. el sometimiento de las mujeres y el retorno al pasado. Y Yanine Áñez lo mismo. Se han buscado la ficha de una mujer sin conciencia, de una mujer sin dignidad, de una mujer que no hace conexión con ese proceso de emancipación. Yo tengo ahorita 55 años. Yo he empezado Mujeres Creando cuando tenía 20 años o menos. Y quiero decir que las nuevas generaciones vienen con una carga de conciencia ganada respecto de mi generación. Cambiadas, renovadas. Esas jóvenes quieren la fiesta, quieren la libertad, quieren sueños, tienen sueños y están dispuestas a todo por esos sueños. Yo creo que estamos ganando la batalla contra la violencia machista, porque no es una batalla que se libre en un juzgado. Este es un problema, como usted decía, Hernán, estructural. Está en la calle, está en el lugar de trabajo, está en la familia, está en los medios de comunicación, está en los libros de estudio de colegio, está absolutamente en todas partes. La violencia machista contra las mujeres, contra los cuerpos de las mujeres, es una violencia estructural que se cambia con una revolución feminista, con una revuelta feminista. Claro, cuando usted plantea uno de los errores, si bien dice 24 errores, pero plantea uno que es central, que es el tema penal o la justicia, que en mi caso, o sea, particular, es parte obviamente de una cadena, pero la violencia hacia la mujer usted sabe que está en las venas del ser humano. Los hechos principales se generan evidentemente del cercano, del pariente, del amigo, del esposo, concubino, de alguien que está ahí todos los días conviviendo. Y es por eso que le planteaba, ¿acaso la ley no habló de una integralidad, de una ley integral, que obviamente vaya a atacar todos estos elementos? Y usted con su larga trayectoria, con su lucha, con sus sueños, con sus esfuerzos, seguramente percibe en el fondo eso y a veces frustraciones, porque obviamente una mujer que es golpeada o que es asesinada o es violada no es una sola mujer, no es un dato, ¿verdad? Es una realidad, es una familia, y obviamente son sueños que se truncan y son un golpe a la conciencia de nosotros los hombres para tratar de en lo posible de cambiar. Y las generaciones que vienen obviamente tendrán que ya llegar con todos esos impulsos, con todos esos planteamientos que usted está arengando y que está planteando, pero de una forma clara. Pero en ese ámbito, María, no es solamente el tema no es solamente el tema central, el tema penal. Hoy, yo hace un par de días, María, atendí a una señora que me llamó que quería que le ayude, que su caso fue hace 3 años. Y hace 3 años le suspendieron 10 veces la audiencia, porque el hombre era un hombre que generaba influencia, tenía poder y circulaba por debajo algo de dinero, pero la pobre mujer 3 años llevando a cuesta un proceso judicial. Y obviamente con todo lo que implica, gastos, presiones, amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sin duda alguna el trabajo que ustedes hacen es importante, pero ¿no les parece que habría que apuntar a otros elementos que no sea lo central del tema penal o judicial? No, pero nosotras justamente lo que no hacemos es eso. Nosotras no sabemos que no es una resolución jurídica. Nosotras hacemos otra cantidad muy importante de cosas. Yo quiero invitar, por ejemplo, a la gente a visitar www.mujerescreando.org. Si ustedes van a audiovisuales, en audiovisuales van a encontrar La Queca Siempre Fui Yo. Y La Queca Siempre Fui Yo tiene una parte documental donde se ve cómo mujeres se van de las casas absolutamente con todo y las dejan vacías. Eso nosotras hacemos con una frecuencia que mejor ni le digo de cuánto tiempo es. Nosotras no estamos esperando soluciones judiciales. Es una justicia patriarcal la que hay en Bolivia. Hoy en Santa Cruz, con el caso La Manada, Jerjes Justiniano es un hombre poderoso que es el brazo derecho de Fernando Camacho, que ha sido ministro de la presidencia de Yanine Áñez, que es el abogado de los jóvenes violadores de La Manada, y todo el tiempo están cometiendo todo tipo de influencias
para salir libres, para salir con suspensión de detención, etcétera. Y la joven ha sido fuertemente revictimizada por el conjunto de los medios de comunicación. Nosotras sabemos que la solución no es jurídica, la solución es política. Y cuando digo la solución es política, no estoy diciendo es una política que va a estar instalada en la Plaza Murillo. Es una política que está instalada en tu casa. Nosotras en Mujeres en Busca de Justicia salvamos vidas. Porque cuando viene una mujer a contarnos lo que está pasando, le decimos, hermana, tu vida está en peligro. Y hay que romper esa relación ahora, antes de que eso se convierta en un feminicidio. María, nos manda saludos la señora Mabel Pantoja, Isis Canawiri, saludos María desde Cochabamba, y Cintia Pomier también le manda sus saludos cordiales. Así que, María, permítame compartir con usted algunas, no voy a obviamente leer ningún post, ningún comentario que hizo mucha gente. Yo le decía a mi esposa, estamos cargados obviamente de un sentimiento negativo, contrario, de insultos, de falsas apreciaciones, pero no vamos a debatir argumentos, no vamos a debatir opinión con opinión. Y obviamente en el Face, más de 300, no son comentarios, son insultos, son situaciones que no vale la pena ni mencionarla. Pero lo que me llama la atención, María, es que la mayoría de estos comentarios contrarios a usted, de insultos, repito, son de mujeres que no valoran, ¿verdad?, a una mujer que está peleando obviamente por los derechos de las mujeres y por el conjunto de la sociedad. Y yo me pregunto, discúlpeme, no sé si el atrevimiento o la sinceridad, ¿por qué se da esa figura de que gran parte, no solamente como el caso de usted, por ejemplo, la Universidad Gabriel Jané Moreno, hace 3 años, 4 años, hubo una mujer candidata a rectora, pero sacó el 5º lugar, sin la votación, obviamente, de las propias estudiantes, las propias docentes que apoyaban, que debían apoyar a una mujer. Entonces, ¿por qué se da ese concepto de que una mujer al frente cuando lucha, quienes están contrarios o quienes son sus adversarios son precisamente las mujeres? Obviamente sin generalizar, ¿no? No, yo creo que esa es una percepción completamente errada y es parte de una propaganda machista. O sea, por primera consideración que hay que hacer. ¿Qué es el Facebook? El Facebook es el panóptico del siglo XXI. Ya. ¿Qué quiere decir? Es decir, el Facebook tiene unos mecanismos de funcionamiento que tienen un carácter fascista. Primera cosa. Segunda cosa, el Facebook, en este momento hay una guerra pagada por el gobierno de Yanine Áñez contra María Galindo en el Facebook. Y usted en ese contexto ha lanzado la propaganda de la entrevista conmigo. Entonces, ¿cuántos de esos perfiles, cuántos de en varios posts, María, hay en eso? Yo absolutamente lo pongo casi completamente en duda. Han gastado más de $3 millones para hacer una guerra contra varios personajes en la sociedad boliviana vía Facebook, y ha sido dinero del Estado boliviano, por mucho que ahora nos digan que no. Por otro lado, hay una misoginia y un machismo muy fuerte que yo estoy siempre convencida que está viniendo de quienes van a perder privilegios, que son los hombres. Los hombres están aliados entre ellos, de manera consciente y de manera inconsciente también. Y es muy difícil que ellos rompan esa alianza. Ahora, yo no estoy, miren, quiero decir, primero, no represento a nadie y no deseo representar a nadie. Exactamente. Porque no creo en la representación. La idea estúpida y simple de que una mujer, por ser mujer, representa a otra mujer, es una idea demasiado básica que hay que romper. Tampoco un indígena, por ser indígena, representa a otro. La representación tiene que pasar por criterios mucho más complejos. Segundo, yo no estoy para complacer a nadie. A mí me importa una cáscara de plátano si me aprueban, me aplauden, me desaprueban, me amenazan de muerte, o hagan lo que les dé la gana. Yo no actúo en función de la complacencia social. No me interesa. Y justamente la capacidad de abrir debates es una de las cosas que ha caracterizado muchísimo más mi trabajo y el trabajo de Mujeres Creando que nada.
la capacidad de abrir debates. Y los debates cuando los abres no son para ahorita. Yo sé que, por ejemplo, la imagen con la que me presento ahorita ante ti es una imagen muy chocante, indigesta. ¿Qué quiere esta? La van a tener que digerir Así es. y les puede tomar sus días. ¿Qué me importa? De eso se trata. Es decir, igual en un debate, te puedes encontrar con unas Claro, ideas con distintas, ideas. pero con los días vas dándole vueltas. Ah, había tenido razón. Había sido interesante. De esto estaba hablando esta mujer. Entonces, bueno, mira, las técnicas de manoseo de la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? ¿Quién te puede decir si eres una persona aceptada o rechazada? No lo puede decir absolutamente nadie. No, pero usted genera, María, opiniones a Ah, favor, en claro, contra, siempre. O sea, usted pero no por genera casualidad, yo me dedico a un eso. turbión, usted genera un turbión de comentarios a favor, en contra. Eso es altamente, yo lo respeto demasiado, aunque pocas veces he discrepado con usted con algunas ideas o planteamientos, porque usted es una persona irreverente al poder, irreverente al statu quo, y obviamente eso es destacable. Pocas personas generan, o sea, son con esa independencia y con esa no representatividad que obviamente deberemos tener. O sea, mi respeto y muchas veces obviamente he discrepado también con usted de forma abierta, ¿no? ¿Y qué representa eso a su actual? Ah, no, eso lo tendrán que digerir. Ah, Ahí ya. están los Tarea elementos. para la casa, Y tarea para la casa, si les parece, y si no, también no hay problema. no hay problema. A ver, Lo lindo es que nada es obligatorio en esta vida, nada es obligatorio. no, así es. ¿Usted ya nos está escribiendo para página 7, He María? sido expulsada de página 7 y además he sido expulsada de una manera muy, muy canallesca, ¿no? Porque página 7 ha censurado una columna mía y luego de censurarla ha publicado mi columna, publicando Primero lo prácticamente una censuró, página entera. Es pero que no, la primero, censuró para cuando primero, tenía que ser. Y luego se reunieron al más alto nivel y publicaron, era una página entera del periódico de María Galindo, porque era mi columna más media página del periódico para explicar por qué me votaban del periódico. Y según ellos me votaron por mentirosa. Entonces, eso duele, porque yo sé que yo he jalado muchos lectores y lectoras al periódico. Yo sé también que un género como el que yo he cultivado en página 7, que es el de la opinión, no es el género de la noticia. Yo no tengo por qué hacer parte y contraparte para el género así de es. opinión. Y además la columna por la que fui expulsada y humillada, porque es una humillación que te digan que eres una mentirosa. Para mí el valor de la palabra y la credibilidad es uno de los pocos bienes que tengo. Entonces, fue por la columna que yo escribí que se llamaba Sedición en la Universidad Católica. Fue en la Universidad Católica donde se decidió que Yanine Áñez sea la sucesora de Evo Morales. Y eso se debió decidir en el Parlamento boliviano. Así que desde el título estaba perfecto. En esa decisión nunca debió participar el embajador de Brasil. Y por eso hablo de sedición. En esa decisión nunca debió participar la Iglesia Católica, porque no tiene ningún mandato para eso. Y por eso hablé de sedición. En esa decisión nunca debió participar ni Fernando Camacho, ni Tuto Quiroga, ni Carlos Mesa, porque no tenían ningún mandato para hacerlo. Y además son tipos que nos vienen a encajar a codazos la famosa institucionalidad. Fueron los primeros en no respetar la institucionalidad. Cuando Sánchez de Lozada huyó de Bolivia, el Congreso boliviano trató la renuncia de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa emitió un discurso al Congreso y fue ungido como presidente transitorio para llamar a elecciones en 2003 en el Congreso. Eso debió pasar en el caso de Yanine Áñez. Y lo que estamos viviendo es un gobierno que recibe el mandato, un mandato oscuro de terceros y cuartos aliados
muy sucios, y que no siente que tiene responsabilidad ante este país, porque claro, no ha sido ungida por un Congreso. Pueden negociar con respiradores, pueden negociar las empresas, pueden comprar en tiempos de pandemia refrigerio diario a 400 bolivianos en YPFB, porque no tienen responsabilidad con el país. Porque yo, por ejemplo, ahorita le he aceptado a usted la invitación. Lo mínimo que tengo que hacer es escuchar sus preguntas, responderlas, porque usted es el anfitrión. En el caso de Janine Áñez, ¿quién la ha ungido? En un cuartucho en la Universidad Católica. Estoy muy en desacuerdo con eso y por esa columna Mucha Honra me ha votado el periódico. Y Paciencia, Buen Humor y Alegría. Yo ahora escribo igual todos los domingos en la web de Radio Deseo y tengo una cantidad impresionante de lectores, más o los mismos, en fin, y genero la misma polémica. Mis últimas columnas sobre Yo tampoco soy boliviana o cosas por el estilo han generado la misma cantidad de discusión porque yo me he ido con mi banda, pues. ¿Cómo se siente usted, María, ser referente, ser una persona que es muy leída, obviamente, y yo también creo que influye bastante, o el estado de ánimo, por lo menos el estado de ánimo de muchas personas, ¿no? A que por dentro se muerdan la lengua, ¿no? Pero usted es una persona muy influyente y leída, ¿no? O sea, mucha gente la lee. ¿Cómo se siente usted ante esa referencia que es ya, ¿no? Mire, yo le voy a decir, Hernán, bien sinceramente, que yo soy una persona con una vida muy linda, una vida muy agradable, que le he pensado muchas veces cada detalle. Entonces, yo la paso siempre muy bien. Segundo, que me divierto mucho cuando, es decir, por ejemplo, las campañas de odio, los memes, a mí me dan más risa que otra cosa. Yo Son soy una permanentes. persona de risa fácil, yo me divierto bastante, bastante. Soy una persona muy inclinada a la diversión. Bueno, las compañeras son Mujeres Creando, es un núcleo donde hay mucha ética y mucha hermandad y nos divertimos muchísimo. ¿Usted es alegre, ¿Y María? cómo? ¿Usted es alegre? Bueno, yo soy una persona muy apasionada. Para las alegrías muy alegre y para las tristezas muy triste. Y Okay. para digamos, las esperanzas muy esperanzada y para las derrotas muy, muy derrotada también. Yo Y soy para muy las luchas, apasionada. muy aguerrida. Sí, sí, yo soy muy apasionada, ¿no? Y lo que sucede es lo siguiente, es decir, el espacio que Mujeres Creando, porque en este caso yo creo que somos una voz colectiva, es un espacio que lo hemos labrado de la nada, Hernán. Es como si usted le preguntara a un tendero que ya tiene una tienda linda, una fábrica, y que empezó con un pequeño kiosco, ¿cómo se siente? Pues se siente bien. Nosotras hemos labrado nuestra voz en una sociedad que no admite voces nuevas, en una sociedad que escupe. En esta sociedad siempre tienen los mismos la palabra, siempre tienen los mismos el espacio de la televisión, el espacio de los cargos, el Son los mismos espacio de tal o rostros que cual. hay. Entonces, como lesbiana, como mujer contracorriente, yo creo que el espacio que tenemos no es regalo de nadie. Por eso Así es que es. me vota Página 7 que se vayan a la mierda. Yo no tengo otra palabra. Es decir, que vayan a la mierda. Y me voy con mi espacio, porque es un espacio ganado. No es que Página 7 me dio algo. Así es. Permítame hacer dos preguntas que nos hace Andrés Jiménez, justamente conociendo un poco más a María. Él dice, perdón, si María nos podría contar cómo es un día en la vida de María Galindo, por favor. Miren, un día hábil, de lunes a jueves, que es cuando hago mi programa de radio, yo me siento muy orgullosa de no haber suspendido ni un día, ni en cuarentena rígida, ni de ninguna manera. Y me lo debo a mí, pero se lo debo sobre todo a mi equipo, porque yo tengo un equipo técnico de productores, compañeros muy lindos, todos muy comprometidos con el programa. Yo suelo levantarme a las 5, 5:30 de la mañana, Ah, oh. hacer algo de ejercicio hasta las 6:30, 7. A las 7 empezar a preparar mi programa hasta las 8
y a las 8, entre desayunar y preparar algo lo mismo simultáneamente. A las 8, 8 y pico me voy a la radio. Ya en la radio empiezo a coordinar, salgo a las 9 al aire. Salgo 2 horas al aire, pero toma mucho tiempo. Salgo de 9 a 11. A las 11 lo que hago es tener una reunión de coordinación para lo que va a ser al día siguiente el programa. Y siempre, siempre aparecen gente que me va a buscar apenas termina mi programa y que me entretiene entre una hora y media, porque a pesar de la pandemia intento atender, pero ahora menos que antes, porque antes sí que le daba margen a toda la gente. La buscan mujeres a que usted la asesore, las Sí, no oriente. solamente, no, mire, yo creo que la voz de Mujeres Creando es una voz que representa sobre todo justicia. Hay muchos hombres también que vienen, gente que ya no tiene dónde más ir, aparece. Y bueno, después de eso yo o voy a mi casa o voy al mercado, cocino algo para mí, que trato que sea más o menos saludable, almuerzo y sí que soy de hacer una siesta después del almuerzo. Y luego en tiempos de pandemia salgo a hacer una caminata muy, muy larga. Retorno y me pongo a estudiar y a escribir. Tengo muchos contratos de artículos internacionales, no sé, tengo montones de contratos que escribo y estudio hasta las 12 de la noche. Miro el noticiero a mediodía, sí que lo miro siempre. Claro, En la totalmente. mañana escucho La Hora del País, que me gusta mucho. Es un formato que me parece interesante, el de Radio Fides, solo el de La Hora del País. Los medios no me gustan, pero hago un zapping según qué hay y qué no hay para estar más o menos enterada. Y ese es un día normal de María Galindo, de Muy lunes bien. a viernes. Bueno, gracias entonces Andrés Jiménez. Otra pregunta que hace Johan Chávez. Quisiera preguntarle a María Galindo cuál será la propuesta de Radio Deseo para esta campaña electoral. ¿Invitará a los candidatos? ¿Organizará debates? ¿Desde qué enfoque será? Bueno, mira, yo no estoy segura de que los candidatos quieran venir. Quieran. Usted sabe, Hernán, que también que está gestionando ahorita un espacio de comunicación, estamos ante la dificultad de que hay personajes que se sienten muy importantes, muy grandes para los espacios pequeños. Así es. Una logra captar a los personajes que no tienen otro espacio, pero yo le saco punta a todo. Yo le saco punta a todo. Claro. Lo que yo le prometo a la gente es que me voy a arriesgar a todo. Por supuesto que vamos a invitar a todos y todas. Usted sabe que yo, por ejemplo, le hice la mejor entrevista que se le ha hecho a Álvaro García Linera, se le ha hecho yo. Y eso fue una casualidad, no fue una entrevista pactada, porque siempre se negaba a venir a la radio, ¿no? Entonces, el que más, el que menos luego tiene que caer. Así es. Lo que yo le propongo a la gente es que yo no le voy a hacer juego a la polarización. Primera cosa. No le voy a hacer juego al racismo y la misoginia que hay ahorita en la sociedad. No le voy a hacer juego al fascismo. Voy a abrir las puertas a cualquiera que quiera. Es decir, si a mí Fernando Camacho me dice quiero una entrevista, yo encantada. Voy a abrir las puertas a todos los personajes habidos y por haber. Y le voy a proponer a la gente un pensamiento libre, entrevistas sin ataduras. Eso es lo que yo puedo prometer siendo muy realistas. No creo que pueda hacer mucho más. Bien, María, en esa línea del tema, para no salir del tema electoral, hace rato quería preguntarle, pero se me fue. ¿Usted está de acuerdo con con la que ya anunciaron algunos, con crear el Ministerio de la Mujer? ¿O a qué le huele esa propuesta de tener un Ministerio de la Mujer? Que ya lo han dicho un par de candidatos. Ese va a ser un parche, ¿no? Ese va a ser un parche igualito que fue la unidad de despatriarcalización. Yo soy la autora de la tesis de la despatriarcalización. La despatriarcalización no es cargo para burócratas de ONGs que ganen los miles. Usted sabe que cuando había la unidad de despatriarcalización, Mujeres Creando logró que la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard haga un estudio sobre los casos más emblemáticos de feminicidio en el país. Cuando el estudio ya estaba completamente listo, la Universidad de Harvard hizo el estudio con una serie de recomendaciones al gobierno. Y entonces
ellos estaban dispuestos, porque además fueron 4 doctorantes y un profesor que hizo el estudio, que fue muy importante. Pues no, yo fui a la unidad de despatriarcalización a hablar con Tania Sánchez y le dije, mira, Tania, presentaremos este estudio públicamente con ustedes. Tú sentate en la palestra, que las mujeres, madres, hermanas, hijas de víctimas, se sientan respaldadas. No les dio la gana ni el regalo. Burócratas, Tania Sánchez, se dicen feministas, no sirven para nada. Lupe Pérez, no tienen conciencia, solo tienen bolsillo. Ese ministerio, si lo crea el Carlos Mesa, va a ser para para la Sonia Montaño y las ONGeras que ya les conocemos. ¿Para qué le han servido a las mujeres? Si quieren hacerlo, háganlo. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. Y yo creo que el Ministerio Real de las Mujeres es la Casa de Mujeres Creando en la Paz, hace muchos años y sin necesidad de aquiescencia del Estado. Es decir, yo no creo que las estructuras, el cambio que las mujeres necesitan es un cambio estructural mucho más profundo que la creación de un ministerio o la aprobación de una ley. El problema principal, no el único, el problema principal está en que el Estado funciona con un concepto de familia que no existe, que es un concepto de familia nuclear patriarcal a la cabeza de un padre proveedor. Eso no existe. Lo que existe es una multiplicidad muy compleja de familias. Por lo menos el 30% a la cabeza de mujeres. Las mujeres no necesitamos un ministerio, necesitamos que el colegio sea en la mañana y en la tarde y que los niños y las niñas almuercen en el colegio. Necesitamos guarderías, necesitamos que el Estado boliviano le pague a las mujeres la deuda social histórica que tiene con nosotras las mujeres bolivianas. Entonces, 4 burócratas que figuren, no queremos discriminar, que viva la igualdad, que se vistan de punta en blanco para sonreírle al presidente, no va a servir para nada. Háganlo si quieren. Muy bien. María, si bien usted se ha pronunciado ya anteriormente con unos artículos relativos a la violencia sexual a niñas y adolescentes, que es parte obviamente de la dinámica, que es parte de una realidad dramática en Santa Cruz, y esto va por el hecho de que cierto sector, ya sea la élite, ya sea el statu quo, o la derecha o la izquierda, está atenta a que María Galindo se exprese sobre un hecho determinado que ocurre en el país. Pasa un hecho grande, como últimamente se habló mucho del tema de don Evo Morales y las relaciones con una menor edad. Entonces, había un sentimiento de ¿por qué no se expresa María Galindo? Eso yo lo he leído en el Face, en el Twitter, y usted mismo lo habrá leído, ¿verdad? Más allá que tenga un concepto crítico sobre el uso del Facebook, que yo también lo tengo, que obviamente es un espacio no tan confiable. Pero hay un sentimiento colectivo de la ausencia de una voz, de este caso de María Galindo, sobre este hecho concreto actual, que si bien ya, repito, lo ha escrito usted hace un par de años, si no me equivoco, este tema que fue muy crítico en relación a Evo Morales y sus relaciones con las mujeres. Pero ahora yo le pregunto a esa situación, esa voz que faltó de María Galindo sobre este hecho concreto. No faltó, eso no es verdad, no faltó. Mire, no. A lo largo de los 14 años, el movimiento que más ha pagado la factura y más se ha expresado en relación al machismo, la misoginia y el abuso de poder en relación a las mujeres, no solo por parte de Evo Morales, sino por parte de todos los integrantes de su gobierno, ha sido Mujeres Creando. Nosotras hemos logrado cosas súper interesantes, justamente a Eugenio Rojas le cobramos 25,000 bolivianos de 2 años de deuda de asistencia familiar. Porque Evo Morales creó, no solamente él fue un machista y un misógino como presidente, sino creó un modelo en los sindicatos, en los municipios, en las diputaciones, un modelo de abuso. Impune ahora, además, ¿no? Sí, impune completamente, porque por ejemplo Eugenio Rojas no pagaba la asistencia familiar porque hacía postergar las audiencias, simplemente así. Y estamos hablando de su hijo, ¿no? Bueno, en el caso de lo que apareció, era muy evidente, primero que se estaba revictimizando y criminalizando a la joven. O sea, y ahí nosotras nos hemos pronunciado, hemos presentado una denuncia penal ante la Fiscalía
contra el ministro de Gobierno Arturo Murillo y contra el comandante de la policía. Lo hemos presentado tanto en Santa Cruz como en La Paz, porque lo que ha sido más grave en este caso es que un expediente de investigación policial ha salido del Ministerio de Gobierno a las manos de un periodista de Claro, Quinta, sí, sí, sí. y ese periodista nos habla de investigación periodística, nada de investigación. No se ha tomado la molestia de tapar el nombre de la joven, No. tapar la imagen de la joven, se ha revelado su nombre, su apellido, su edad, su lugar de residencia, prácticamente se la ha destrozado a cuenta. Claro. Entonces, eso era una guerra política entre Arturo Murillo y Evo Morales. Y justamente nosotras cuestionamos eso. Es decir, la lucha contra la violencia contra las mujeres no es un juguete electoral, ni de Evo Morales, ni de Samuel Doria Medina, ni de Arturo Murillo, ni de nadie. Y no debe ser Cuando usado se políticamente. presentan esas denuncias sin la convicción de proteger a la víctima, que tiene que ser la beneficiada, entonces nosotras no vamos a ser los títeres de Arturo Murillo, ni en la última pesadilla. De acuerdo. Muy bien, María, le agradezco mucho por todas las intervenciones. Permítame compartir también una pregunta que nos hace Miguel Ángel Fernández. Él dice que uno de sus programas de María Galindo en su radio criticó composiciones de misoginia de compositores musicales. Su opinión sobre el anterior presidente. Y otra pregunta, se dice, ¿se podría, por favor, hasta dónde sé María Galindo es psicóloga? Se pregunta. ¿Cómo ve el tema de la terapia psicológica y cómo se la podría articular al feminismo o a la lucha social? ¿Es psicólogo usted? Sí, soy psicóloga con título en qué Provisión bueno. Nacional, por si No acaso. sabía, disculpe. Pero... Sí, porque yo nunca lo uso. A mí Ajá. no me, yo creo que primero que esta titulitis que tenemos en la Así sociedad es, boliviana es plenamente una de pena. acuerdo. Es más, yo creo que el dato del oficio y del título profesional debería salir del carnet de identidad, Así porque es. es un enfoque clasista ese. Así que yo no uso el título, pero sí lo tengo, soy psicóloga. Yo quiero Qué decirle a bueno. esa persona que el feminismo, además de ser una ideología política, es una filosofía. Y entonces es una filosofía multidisciplinaria a la cual se puede plasmar desde la economía, la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía. O sea, se puede construir un enfoque multidisciplinario desde cualquier disciplina dentro del feminismo. Entonces, no hay ningún problema. Por supuesto que una visión feminista de la psicología es una visión que rompe con muchos mitos patriarcales, porque también las ciencias están construidas patriarcalmente. Así es. Y si hay una ciencia con contenidos y llena de mitos patriarcales, es precisamente la psicología. O sea que se puede integrar muy bien, pero no se trata de integrarse como psicóloga, sino de, como psicóloga, romper los patrones patriarcales de la psicología para construir una psicología feminista. Ese es un trabajo metodológico completamente distinto. Y luego Pero la otra pregunta no la entendí. Antes que le repita, en este caso, María, el feminismo, ¿cómo se lo está fusionando? No la palabra fusionando, pero sí se lo están comparando, caminando en la misma ruta, e incluso confundiendo términos, feminismo con feminazis. Sé que esto viene obviamente intencionalmente, ¿verdad? Desde la Iglesia Católica, de lo que usted quiera, pero ¿por qué hay por los radicalismos que están en el discurso o las acciones? ¿Cuál es su criterio? Mire, la definición de feminazi más genial que he escuchado yo la tiene una compañera paseña, psicóloga precisamente, que es Marinés Salazar. Cuando nosotras hicimos la primera marcha de hombres contra las violencias machistas, ella participó y ahí ella compartió esa definición y ella dice, feminazi es el que mata a una mujer por odio a la mujer. Y me parece una definición absolutamente clara, elocuente, y la cito yo siempre le digo, escribí tu definición, porque cada vez yo la estoy invocando, pero la invoco con autora. Entonces, eso es un feminazi. Un feminazi es una persona que por odio a una mujer mata a una mujer. Ahora, el calificativo de feminazis para las feministas Así es un uso
digamos, es una reacción misógina contra una lucha social como es la lucha feminista, y es un síntoma de que estamos ganando. Es un síntoma de que cuando ya no tienen ningún tipo de argumento, nos acusan de ser feminazis, y es una acusación que es una proyección. ¿Qué quiere decir una proyección desde el punto de vista psicológico? Cuando tú criticas en el otro, en la otra, más bien un atributo que tienes tú. Entonces, en esa crítica del otro y la otra, del atributo que tienes tú, te libras tú del análisis de que el que tiene el defecto eres tú, Claro, ¿no? exactamente. Entonces, el nazi es el que ataca a las mujeres feministas de feminazis. Eso te podría decir en términos psicológicos. No, de acuerdo, comparto con usted. No, decía Miguel Ángel Fernández, su opinión que tiene usted ahora del anterior presidente, creo que se refiere a Evo Morales, y el hecho de las composiciones de misoginia en las composiciones musicales. Bueno, lo que sucede es que a mí me parece importante analizar, y no por disculpar, pero analizar el estupro cometido por Evo Morales, que además es un estupro continuo, no es un estupro que empieza y termina en el caso que se ha ventilado recientemente, en el marco de una muy amplia cultura pederasta, estupradora y de violencia machista que hay en nuestra sociedad, a través de las canciones que legitiman. Estaba yo analizando en la radio justamente varias canciones, algunas canciones que son masistas, por ejemplo, Cholita Marina, o muchas canciones que son pederastas y que pertenecen al acervo cultural boliviano, que son cumbias, que son raps, que son reggaes, que son, no sé, folclore inclusive, y que tienen un rasgo pederasta, ¿no? Es decir, legitiman el viejo verde que se vaya con la colegiala. Es una cosa muy, muy frecuente. Y claro, a mí me gusta hacer análisis un poco más amplios. Mi programa no es un programa informativo, sino que mi programa es una revista cultural crítica. Entonces, yo he hecho mano de todo lo que puedo. Usted toma posiciones ante diferentes hechos. Claro. Muy bien, María, le agradezco mucho. No sé si usted quiera agregar algo, un poquito en esa dinámica que siempre la ha caracterizado, desearle lo mejor y que siga adelante en sus firmes convicciones, removiendo la silla a todo el mundo, generando la polémica, las orientaciones respectivas, y que esta lucha, obviamente, yo la comparto, la lucha de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, Hernán, por este espacio. Yo quiero despedirme. Me imagino que mucha de su audiencia es cruceña. Mujeres Creando está preparando una gran sorpresa para Santa Cruz, todo un replanteamiento muy importante de nuestro trabajo en Santa Cruz. Y me despido con algunos grafitis que han salido en época de pandemia. El primero y más acertado fue quédate en casa, no es lo mismo que cállate en casa. Pero ahora que estamos saliendo supuestamente a la nueva normalidad, el grafiti que estamos usando es la nueva normalidad es la vieja sumisión. Muchísimas gracias por el espacio y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, María, y permiso.